Estamos ahora con Cisa Tixicuro. Ella es la directora del proyecto Voces Digitales Indígenas, realizado por Céntrico Digital. Hola Cisa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio y gracias por estar aquí. Bueno, ahora yo quiero preguntarte algo súper especial. Cuéntame acerca de tu nombre, Cisa. ¿Qué significa? Bueno, pues te cuento. Mi nombre es Cisa Pacarina. Y Cisa significa flor, Pacarina significa amanecer. En español se diría flor del amanecer. Y eso, más allá de lo que significa en español, para mis padres ha sido una forma de reforzar quiénes somos como pueblos, como nacionalidades indígenas. Te cuento una anécdota muy breve, que cuando mis hermanos estaban aquí en Quito y mi mamá les quiso poner nombres en quichua, les negaron hacerlo en el registro civil. ¿En Quito? Aquí en Quito. Okay. Y por ende, los nombres en quichua ahora que nosotros tenemos han sido una forma de mantener estos conocimientos, de mantener el idioma y de mantenernos a nosotros mismos. Por ende, para mí, el ser flor del amanecer, más allá del significado, significa esa resistencia de mis abuelas, esa resistencia de mis abuelos y esa forma de identificarme ahora como mujer quichua. ¡Qué hermoso! De hecho, es mejor de lo que me esperaba porque, claro, o sea, todo el mundo ya tenemos así como que los nombres más occidentales. Por ejemplo, yo soy Diana. Entonces, como que, ¿por qué te llamas Diana? Mi mamá me puso esto por la princesa Diana. Y es como que, ok, no tiene mucho significado ecuatoriano, pero el saber que existe esa resistencia y saber que existe este amor también a la tierra y a los lenguajes que tenemos nosotros como nacionalidad ecuatoriana, que resisten aún, es maravilloso, o sea, es algo que te llena bastante realmente. Cuéntame, Cisa, cuéntanos acerca de tu proyecto, del proyecto Voces Digitales Indígenas. Bueno, Voces Digitales Indígenas es una investigación que nace como una respuesta al cambio y el contexto sociocultural que se está viviendo en toda América. Entonces, hace más de un año, más o menos, cuando todos estábamos en la pandemia, en el confinamiento, Matthew Carpenter Arévalo, el CEO de Céntrico Digital, y yo caímos en el mismo callejón sin salida que muchos, que fue TikTok. Yo te pregunto, ¿has visto TikTok? Obvio que sí, de hecho sí tengo una y me siento culpable a veces. Claro, y creo que todos caímos en ese callejón sin salida, estábamos en confinamiento, necesitábamos tener alguna conexión, ¿no?, con otras personas en este mundo que se digitalizó de la noche a la mañana. Entonces, nosotros descubrimos en este proceso en el que estábamos consumiendo contenido de TikTok un patrón, y este patrón fue que existían muchos creadores de contenido indígena. Contenido que estaba relacionado a empoderamiento de comunidades, a enseñanza de idiomas, aprendizaje de la cultura. Entonces, este contenido cada vez se veía más contenido, más cantidad de este contenido en esta plataforma. Eso nos llamó mucho la atención, ya que los pueblos indígenas, no solo acá en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel de América en general, han sido silenciados a través de los años, ¿no? Ha sido 500 años de una lucha constante para obtener una voz, y finalmente a través de TikTok se les estaba amplificando esta voz. Con esto en mente, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que tiene este ejercicio de autorrepresentación de los pueblos indígenas en la sociedad? Y después de preguntarnos eso fue que nació este estudio de Voces Digitales Indígenas. Sí, y es un estudio que realmente recomiendo bastante esparcirlo, no solamente dejarlo ahí como que ya se realizó un estudio y fin, sino que es bueno tenerlo en nuestros teléfonos para de vez en cuando chequearlo, porque es una temática bastante importante en cuanto a ecuatorianizarnos, porque nosotros estamos ahorita como que en este tema de que si es que está de afuera es mejor, y si es que escucho algo que está hecho afuera o en Ecuador, digamos, los propios ecuatorianos que triunfan afuera, ya es bueno. Entonces, Cisa, cuéntame también, ¿qué conclusión llegaste al realizar este estudio? Claro, te cuento las conclusiones principales que tuvimos en este estudio, ya que antes, cuando quisimos buscar este estudio, quisimos saber y manejar esto, quisimos ver el estudio desde diferentes ángulos. Desde el ángulo de los consumidores, y también desde el ángulo de los creadores como tal.
Entonces, desde el ángulo de los consumidores, uno de los primeros hallazgos que nosotros tuvimos está específicamente enfocado a los consumidores indígenas de TikTok, a los jóvenes indígenas. Y esto es que TikTok los empodera y los hace revalorizar su identidad propia. Una encuestada indígena consumidora de TikTok nos dijo en una de las partes del estudio en las que estábamos haciendo con ella, que cuando se refería a una TikToker indígena que es Quichua Purúa, dijo, si ella puede, ¿por qué yo no? Y eso no se refería netamente a hacer TikTok, sino se refería a hacer algo en la sociedad como tal. Además, esos mismos datos fue lo que arrojó una encuesta masiva que hicimos, que es menos probable que jóvenes indígenas, consumidores de TikTok, reproduzcan estereotipos en torno a pobreza, a clase social y a oficio. Es decir, como te dije, existe una revalorización de la identidad propia. Eso en los consumidores indígenas de TikTok. Ahora, en los consumidores que no se identifican como indígenas, ha existido una apertura al aprendizaje y a la curiosidad sobre los saberes ancestrales, sobre el idioma indígena y el idioma de varias comunidades indígenas y sobre su cultura. El 66% de encuestados del estudio que no se identificaron como indígenas nos dijeron que ellos tienen un interés en conocer o aprender, ya sea algún idioma, algo de la cultura o algo del estilo de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Esto nos dice que hay una apertura al aprendizaje. Normalmente las comunidades, los pueblos que no se identifican como indígenas siempre se han sentido o han visto a las comunidades indígenas como el otro, ¿no? Este otro que es desconocido, que no sé muy bien cómo acercarme, y si es que lo veo es a través de filtros, pero no de una manera directa. Y TikTok ha logrado acercarlos a ellos de una forma directa. Y ese temor también de experimentar cosas nuevas, porque nosotros al estar aquí no lo vemos como nuevo, pero sí es algo nuevo para nosotros como para hacerlos a nuestro día a día. O sea, por ejemplo, qué sé yo, como te preguntaba al inicio de tu nombre. O sea, no todo el mundo tiene ese conocimiento de que existen nombres que son a base de quichua y que tienen su significado tan amplio, como en otras lenguas también, como te comentaba antes de empezar. Yo conocí a gente que tenía también en México su nombre en náhuatl, que también tenía su nombre así en náhuatl y tenía un significado. Yo conocí a una chica que en náhuatl, en español, significaba brisa de mar. Entonces yo no me acordaba del nombre realmente en náhuatl y le decía brisa. Me quedé así como brisa. Entonces eso también de ir como que acoplando estas cosas nos hacen más normales, ¿verdad? O sea, no es como que algo súper extraño, sino que adaptarlo a nuestras vidas diarias se hace más normal y se hace más aprensivo. O sea, uno lo hace nuestro a partir de la normalización. Y también te quería preguntar, ¿cómo es eso de los consumidores de TikTok indígenas y no indígenas, considerados indígenas y no considerados indígenas? Bueno, pues te cuento que en las encuestas que nosotros hicimos, les hicimos una pregunta antes de poder mandarles poder hacer todas las preguntas que hicimos, cómo se autoidentificaban ellos. Entonces les pusimos, te autoidentificas como una persona indígena, y pusimos una variedad, ¿no?, de autoidentificaciones étnicas que una persona puede tener, y de ahí es donde sacamos esto. Entonces a las personas que dijeron que sí se autoidentifican como indígenas, les pusimos en términos de metodología en un grupo específico, y a las personas que dijeron que no se autoidentifican como indígenas las pusimos en otro grupo muy específico. Y de ahí es donde sacamos estos datos muy específicos en torno a la autoidentificación de cada una de las personas que participó en el estudio. ¿Y hubieron personas que sin ser indígenas se definieron como indígenas? La verdad es que mucho de este estudio fue bastante anónimo, porque estos son temas bastante difíciles de tratar. Si te das cuenta, estamos en una sociedad en donde los temas en torno a raza, en torno a justicia racial, son bastante complejos de tratar. Y nosotros creímos dentro de la metodología que pusimos para este estudio, que es más sencillo para las personas, si es que no sabemos quiénes son, si es que es anónimo, que puedan de verdad decirnos sus percepciones, de verdad darnos eso, porque no sabemos quiénes son. Entonces
por eso es que ese dato específico no lo tenemos. Pero yo creo que al haber sido una encuesta anónima, las personas obviamente se identificaron como ellas querían hacerlo. Ah, pero lindazo en tal caso. O sea, sí tenemos también ese arraigamiento que sí nos hace dar ganitas. Por ejemplo, yo sí un tiempo pasé por Otavalo, porque yo ya me iba a vivir allá. Y después sentirme como que parte ya de una comunidad, parte de otra parte del pueblo ecuatoriano, o sea, que no solamente es en Quito, toda mi vida he estado en la ciudad. Y este cambio drástico de irme a carreteras todavía con plantas alrededor, con choclos, con todo, o sea, es como que qué lindo, yo también quiero hacer esto, o sea, hasta no ver, hasta no sentirse ahí, uno no se siente parte tampoco. Claro. También como estábamos hablando hace un rato, muy pocas personas tienen la suerte de irse a otros lugares, a otros países, y estando en esos países, saber la importancia de nuestras nacionalidades también, o sea, de cómo es que hay esa raíz que se entrecruza entre una y entre otra. Obviamente sí hay sus pequeñas diferencias, ¿no? Pero obviamente tenemos esa raíz que nos une como pueblos latinoamericanos y también como pueblos indígenas, porque nosotros somos construidos encima de esto. Y otra pregunta que te quería hacer, en sí, es un país, Ecuador, es un país multiétnico y pluricultural. ¿Cuál crees que deba ser el pie para dejar de lado los estereotipos? Mira, los estereotipos están arraigados en formas de pensar que está normal, o que porque yo me refiero a una persona de esta forma y todo el mundo se refiere así, es normal y está bien. Y creo que iniciativas como la que hay en este momento, como la que estamos presentando en el estudio de TikTok, son iniciativas que pueden combatir estereotipos. Ya que al decirte, por ejemplo, a través del entretenimiento o del humor, o sea, a través de alguna enseñanza cultural que ves en TikTok, los mismos personas indígenas son los que están combatiendo estos estereotipos. Y no es una, no son dos, es un movimiento entero de jóvenes que están en TikTok creando esta clase de contenidos. Y esas semillas, esa es una semilla que a futuro va a crear un futuro más diverso, más inclusivo, en donde los estereotipos no nos jueguen un papel tan importante y como que tan discriminatorio también como ahora en la actualidad nos juega. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que iniciativas como esta que se está haciendo, que TikTok se están tomando las plataformas digitales que a raíz de la pandemia se ha incrementado con una velocidad tan grande, están también dentro del espacio y dentro del imaginario donde sí se puede, a través de esto, combatir estereotipos que ya han sido normalizados y que la gente no los ve como estereotipos, pero que nos afectan día a día a nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas. Y a raíz del tiempo, ¿tú cómo has ido viendo esta normalización inversa, más bien, de ya dejarnos de llevar de estereotipos, sino que más bien ya adaptarnos a los nuevas redes sociales como TikTok, y aparte de eso también adaptarnos al ya no ser sensibles al punto de normalizar los estereotipos anteriores, sino ya de todo lo contrario, sino ya de ser una comunidad una sola, o sea, un solo Ecuador, un solo país? ¿Cómo ves esa diferencia del antes cuando eras niña a la hora que ya eres una mujer y con tu criterio? Una de las formas que yo veo que ha cambiado o que se ha transformado es que al tener espacios de autorrepresentación digitales, como en este caso estamos hablando específicamente de TikTok, uno puede ser una persona que pertenece a pueblos y comunidades indígenas, uno puede tener la voz, puede hacer el micrófono y decir lo que piensa, lo cual antes era muy difícil. Y yo te cuento, yo crecí aquí en Quito, en la ciudad, yo soy indígena, soy quichua Otavalo. Sin embargo, para mí siempre fue muy difícil alzar mi voz, porque yo siempre fui una minoría. En los espacios educativos donde estaba, en los espacios públicos en los que estaba, siempre fui una minoría y por ende siempre fui tratada a base de estereotipos que la gente solo los reproducía porque estaban normalizados. Ahora siento que con las redes sociales, con iniciativas como
en la que estamos en este momento, con iniciativas como TikTok, se ha podido tomar el micrófono y se ha podido amplificar nuestras voces. Y eso es yo lo que creo que en este momento se está dando ese efecto, y yo creo que en el futuro vamos a ver cuáles son los resultados del efecto de autorrepresentación y del ejercicio de autorrepresentación que estamos teniendo ahora como jóvenes indígenas en esta era digital. Claro, y viendo que también que hay apoyo, o sea, no solamente quedarnos en que ya empecé un canal y en TikTok y fin, sino que viendo también los resultados de gente que está interesada, de gente que está compartiendo también este contenido. Y ahora, en TikTok, en cuanto al TikTok, especifiquémonos ahora con esto. ¿Cómo ha sido también la apertura para la gente ahora poder tener TikTok? Porque si hay gente todavía como que anda reacia de que no quiero tener TikTok, esa cosa que fea, que no sé qué, que hay solamente gente bailando y fin. ¿Cómo tú le ves ahora esta apertura? O sea, ¿qué niveles nomás de rangos de edad, mejor dicho, son las que se están manejando más en el TikTok? Bueno, mira, te cuento que TikTok como tal, como plataforma, a raíz del confinamiento y la pandemia, ha crecido su uso muy grande, muy fuerte, ha crecido muy fuerte a nivel mundial. En este momento TikTok cuenta con 800 millones de usuarios activos, en donde el 90% de estos usuarios ocupa la aplicación diariamente, alrededor de 52 minutos diarios, como un promedio, más o menos. Esto quiere decir que ya en la cantidad de personas en TikTok ya no son solo bailes, son muchas personas que van a aprender. Es más, te cuento que en una de nuestras entrevistas con Sofía, que es una TikToker mapuche de Chile, ella nos dijo que TikTok ha dado la instancia para aprender y para educar, y que la gente va a TikTok a aprender. Entonces en TikTok hay tutoriales, en TikTok hay tutoriales de idiomas, de cómo aprendes un idioma, de cómo aplicas un trabajo. Clases en vivo también. Claro, y haces en vivos también. Entonces esta plataforma ha pasado de ser una plataforma netamente para adolescentes, sino para uso de cocina y de diferentes tipos de aprendizaje que uno puede tener. En nuestro estudio específicamente, descubrimos que el impacto de TikTok se daba más que nada en personas menores a 35 años. Sí habían usuarios que pasaban esa edad, pero sobre todo en esta edad de menores a 35 años y mayores de 16 años, es en donde más estaban los consumidores y los creadores también de TikTok. Claro, y bueno, entonces 35 años como que todavía estamos en el rango. Entonces sí me siento una consumidora y usuaria de TikTok de rango. Claro. Pero sí, o sea, yo también he ido viendo y también he ido incentivando a mis amigos y decirles, bájate para pasarte unos videos chéveres que estoy viendo. Y sí, me ha tocado, pero medio difícil también de que lo acepten como que loco, es algo que vas a tener que hacerlo de ley, como al inicio el Facebook era como que ay no, eso claro. Creo que quien no tiene Facebook es como que no existe en el mundo, y así mismo va a pasar con TikTok, porque todos vamos a estar que también documentando nuestra vida igual ahí, aunque también debe ser muy responsable eso, porque debemos tomar en cuenta que hay mucha gente que tiene sus ciertos gustos distintos y que ya conociendo nuestras ubicaciones y que conociendo nuestros gustos puede ser peligroso también. O sea, hay que usarlo con mucha responsabilidad y hay que usarlo también sabiendo que tienes un fin en específico en este TikTok. También te quería preguntar, cuando te dije esto de cómo sentías este rechazo cuando eras niña, ahora, o sea, tú ya te dije, siendo una adulta, ¿cómo le tratarías a un niño para que él ya no siga teniendo esa normalización fea de que hay ciertas personas que dicen, ay, es que porque es indígena, capaz que no tiene conocimiento de esto? No, somos personas iguales, o sea, todos tenemos el mismo conocimiento. ¿Pero qué le dirías a ese niño para que no se sienta avergonzado y más bien saque a relucir lo orgulloso que está de ser indígena?
Ok, y bueno, pues yo creo que más que decírselo, uno hace con el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas, y yo te cuento como mi experiencia, ¿no? Cuando yo era niña y yo estaba creciendo, mi mamá siempre me decía, ¿no? Tú eres indígena, nosotros, tus abuelos, mis abuelas, o sea, yo siempre he crecido con esa enseñanza de mis abuelos, de mis abuelas, de mi comunidad, de mis padres, y creo que eso es lo más importante. Entonces, a un niño, en vez de decirle, tú predicas con el ejemplo, como se dice. Entonces el niño está contigo y tú tienes una celebración o usas tu vestimenta o le enseñas el idioma. Por ejemplo, enseñar el idioma es algo muy importante. Enseñas el idioma, o incluso el niño al consumir en los medios, sobre todo en los medios de comunicación, si el niño ve en los medios una persona que se parece a él, o que se parece a sus padres, o que se parece a sus abuelos, el niño se va a sentir automáticamente parte de la sociedad. Algo que no ha ocurrido conmigo, que no ocurrió con mis padres y que no ha ocurrido con mis abuelos, porque nosotros crecimos y nunca nos vimos a nosotros mismos en los medios. Uno prendía la televisión o veía ciertas cosas y no estábamos presentes ahí. Y si estábamos, era a forma de burla, se mofaban de nosotros. Entonces te das cuenta, una niñez en la que creces de esa forma, mientras una niñez en donde creces y te ves a ti mismo. Te ves, por ejemplo, los niños de ahora, te puedes ver en TikTok explicando alguna cosa sobre tu cultura, sobre plantas medicinales, enseñando un idioma, incluso haciendo bromas, entretenimiento, música, arte. Entonces te sientes parte de la sociedad desde que eres niño y no necesariamente te tienen que decir y replicar como a mí, que me tuvieron que decir constantemente tú eres indígena, para que también se refuerce mi identidad al vivir sobre todo en una ciudad como Quito, ¿no? Que yo he vivido acá toda la vida. Claro, eso también te iba a decir. Yo en mi persona no soy indígena, soy mestiza. Pero yo tengo también este amor a mis culturas. Yo sé que tal vez mi conocimiento es muy poco y me falta mucho por aprender aún. Pero a mí me encanta igual vestir con cosas que produce la gente de aquí. Por ejemplo, mi huasca no es que la uso por novelería, realmente a mí me gusta. Y tengo de 1000 colores y las personas que me conocen dirán, sí, esta man en efecto sí se viste así y adapta su look con cosas ecuatorianas también. Eso también es como que parte de mí, de dar este ejemplo a las personas que no se sienten identificadas ecuatorianas, para que aprendan también a amar, que no solamente está en esto de la lengua o que está en esto de la ancestralidad, sino que también está en cosas como la moda. O sea, uno puede adaptarle su estilo a cosas ecuatorianas que tenemos al día. Y yo me siento feliz. O sea, yo sí no soy para nada quisquillosa tampoco con esto de la ropa, que me gusta comprarme de marca ni nada. O sea, eso para mí realmente es algo de menos, pero si es que yo me quiero comprar algo que represente Ecuador y me gusta, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tener esto en tu día a día, tener un saquito, tener un collar que no te hace de menos, más bien te hace lucir lo que tenemos nosotros detrás, toda la ancestralidad, la resistencia también que hay. También, como estaba viendo recién una entrevista a nuestras mujeres pesistas, pues que ahora tienen las medallas, que ellas, al ser afrodescendientes, tienen este como turbante, y que ellas ahora ya hicieron moda eso, ¿cachas? Entonces qué lindazo ver que no solamente tenemos cierta etnia para representar, sino que tenemos muchísimas. Como te decía, Ecuador es multiétnico y pluricultural, que tenemos hasta para escoger ahorita. Y eso también, esto es una invitación para todas las personas que nos están viendo y que se interesan también en esto, de que no solamente se queden en cositas de que me quiero vestir Gucci o de que me quiero vestir con lo más caro. No, amigos, tenemos muchas cosas lindas, tenemos para adaptarnos nuestras vestimentas, para adaptar nuestro día a día con cosas de aquí, con cosas ecuatorianas. Y qué mejor empezar con cositas así, o sea, chiquitas, por ejemplo, una pulsera o qué sé yo, un collar, cosas así. O aprender una lengua que es muy interesante. Yo cuando fui a Otavalo veía que teníamos los letreros con español y quichua. Yo ahí aprendí un poquito.
más o menos. Claro, claro, y tienes toda la razón, ¿no? Es como, hay mucha forma de aprendizaje que se está perdiendo lamentablemente en la actualidad con el pasar de los años, mucho conocimiento, muchas lenguas indígenas están en peligro de extinción, y de ahí también nace otro de los hallazgos que nosotros tuvimos en nuestro estudio, que fue que los creadores como tal de TikTok, los TikTokers indígenas, se han convertido en consumidores, en comunicadores y en preservadores de conocimiento de las comunidades. Es decir, ellos son los que ahora abarcan ese conocimiento y lo esparcen. Es más, 8 de 10 TikTokers indígenas a quienes nosotros entrevistamos nos reportaron que para ellos crear su contenido, para que ellos creen su contenido, sus videos en TikTok, tuvieron primero que recurrir a sus comunidades, recurrir a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas, y preguntarles, ok, ¿qué significa esto? ¿Cómo hago esto para poder reproducirlo de una forma correcta? Entonces, eso nos dice que este tipo de conocimiento del que tú también me estás hablando, de los idiomas, de aprender, estos TikTokers están convirtiéndose en ese canal conductor para que este tipo de conocimiento no se pierda. Lamentablemente se ha ido perdiendo muchísimo en los años. Si uno se pone a pensar, ¿cuántas personas ahora saben sobre las plantas medicinales? ¿Cuántas personas ahora hablan idiomas indígenas? ¿Cuántas personas ahora saben sobre cosas específicamente relacionadas con los astros, con la agricultura, con las formas en que se cultiva, que se entiende la tierra en sí y las energías incluso de la naturaleza? Es muy difícil y muy difícil tener esas clases de conocimientos ahora, y son conocimientos que no están escritos sobre papel y que si se muere una persona anciana, un abuelo, una abuela, se pierden. Y ahora nosotros necesitamos, como jóvenes indígenas y como lo están haciendo los TikTokers indígenas, que esos conocimientos perduren para las generaciones nuevas, como hablábamos, para los niños que están creciendo ahora. Y eso lo están haciendo a través de TikTok. Claro, incluso las medicinas alternativas son cosas que a mí ahorita como que me generan un poco de confusión. Debería ser al revés, ¿no? De que si ya por último ya no tenemos esto de la medicina occidental, tendríamos que recurrir primero a la medicina alternativa para después ya por último ir a la medicina occidental y ya decir, bueno, sí, ahora sí ya me dijeron que estoy de muerte, pero después de haber recurrido a esto, o sea, nuestras energías, ya nuestras estudios que tienen las personas que han ido estudiando las plantas, estudiando también las energías, o sea, es un tema bastante gigantesco que mucha gente ya lo está dejando mucho de lado, pero sí, o sea, debería ser al revés, o sea, en mi opinión debería ser al revés. Y bueno, sí, lastimosamente para terminar, ¿cuál es tu mensaje? O sea, para nosotros poder enseñar y que la gente aprenda, tiene que ser con amor. ¿Cuál es tu mensaje de amor para que esto se atraiga un poco más y se haga más fuerte? Bueno, pues primero yo creo que lo más importante es saber el privilegio que tenemos en cualquier esfera en la que estemos, y partir de ese privilegio con amor y con tolerancia y con entendimiento, crear una apertura hacia algo diferente. Algo diferente no es algo malo. Algo diferente no significa que sea malo, solo es diferente, y si uno quiere aprender, uno puede tener las herramientas para hacerlo. En este caso, la herramienta está en tu celular, en una aplicación que te puede enseñar mucho que tú no conoces. Y a través de eso puedes dar el primer paso, o sea, puede ser la primera semilla para una planta de entendimiento intercultural, en donde ya no vean a la otra persona o a los pueblos indígenas o a las minorías en general como diferentes o como otros, sino que los entiendan y se pongan también en sus zapatos, y después juntos se pueda crear una sociedad mucho más compasiva, con mucho más amor y con mucha más tolerancia. Esto solamente ha sido la puntita, porque nosotros tenemos para conversar de largo sobre este tema. Así que sigan con nosotros en Ecuatorianízate por La Máscara del Diablo, que este es un segmento para todos ustedes y también para las personas que están afuera del Ecuador, que quieren sentirse un poquito más cerca de aquí. Nosotros les damos este espacio y también para que consuman lo nuestro, consuman productos de calidad, porque nosotros tenemos calidad y hay un montón de cosas por experimentar y por ver. Y revisen TikTok, no sean huraños, sigan viendo TikTok, porque en serio hay cosas muy muy interesantes, como de comedia, hay temas interesantes de medicina, de cocina, y hay una infinidad de cosas por descubrir y todavía por crear. Muchas gracias, esto ha sido todo y esperamos verles más adelante.